En el mundo de los fangames de FNAF, hay de todo, algunos intentan innovar, otros, simplemente existen, y el día de hoy les traigo un meme, pero uno muy bueno, Five Nights at Freddy's. Sí, suena raro, pero créanme, así que, sin más vueltas, veamos qué tiene de especial, porque detrás del nombre, hay cosas, bastante curiosas. Para empezar, en el apartado artístico el juego está sorprendentemente bien logrado, usando un estilo que recuerda un poco a Flantis. Y los animatrónicos son peculiares. Tenemos a un Friedrich, muy sonriente, demasiado sonriente diría yo. Una chica, bastante saludable, sospechosamente saludable. Y un Bonnie muy gordo, pero así de que lo subes al avión, y el avión se cae. No, pero no me vengas con eso, que no te puedo llevar, que eres demasiado gordo. Si te monto en el avión se cae. También está un Foxy adicto a balatrear, que honestamente no sé qué está haciendo con su vida. Y el endoesqueleto, que parece araña, o hormiga mutante, está raro, no sé cómo explicarlo, pero raro. Pero aunque suenen absurdos, esas son las mayores amenazas del juego. En la noche 1 se nos hará énfasis en la mecánica de Chica y Bonnie, siendo estos los únicos activos, y los únicos que realmente molestan. En la noche 2 empezarán a moverse Fox y Endo, así que la cosa ya se empieza a poner un poco más seria. Y en la noche 3 llegará Friedrich, a querer ser un problema más, porque claramente no era suficiente con lo anterior. Y sí, para esquivarlos todos tienen su maña, no es solo cerrar puertas y ya. Bonnie y Endo aparecerán en las puertas y tendrás que electrocutarlos. Así, directo. Sin diálogo, sin negociación. Descarga y listo. Chica siempre intentará incendiar la pizzería si tú no preparas antes la pizza. Porque obviamente su prioridad número 1 es el caos. Y si todo se prende fuego, usaremos los rociadores para apagarlo, pero usar los rociadores ralentiza los láseres, así que tampoco puedes abusar de eso. Friedrich llegará desde la ventilación con un super salto, bastante exagerado, por cierto, y tendremos que electrocutarlo con unos láseres que están ahí arriba. Y ya está. Esa es toda la mecánica de estos. Simple en papel, pero cuando todo empieza a pasar al mismo tiempo, ya no se siente tan simple. Pero la noche 4 intensifica todo. Las luces se van, y las amenazas que normalmente eran fáciles ahora se vuelven realmente complicadas. Bonnie se vuelve casi imperceptible en la oscuridad, literalmente no lo ves, mientras que Friedrich y Chica siguen siendo relativamente manejables por cámaras, siendo de los más controlables, junto con Foxy. Sin embargo, después de una larga noche, Golden Friedrich finalmente aparece, nos empuja, y terminamos atrapados en un Spring Lock. La noche 5 inicia con una cinemática donde golpeamos a Golden. Y ahora sí, toca sobrevivir a él, y a todas las amenazas anteriores. Lo interesante es que no reemplaza a nadie. Se suma. Sí, se suma. Tendremos que buscarlo en cámaras para evitar que incendie la pizzería, y al mismo tiempo detenerlo con los láseres. Y mientras avanza la noche, los demás empiezan a aparecer uno por uno. Hasta que todo se vuelve un caos total. El juego básicamente te dice, ¿aprendiste las mecánicas? Perfecto. Ahora hazlas todas, al mismo tiempo. Y aunque suene exagerado, no se siente injusto. El juego no te mata porque quiere. Te mata porque te equivocaste. Y esa, es la diferencia. Todo lo que pasa en la noche 5 ya lo aprendiste antes. Simplemente ahora tienes que ejecutarlo más rápido. Y con todo esto, ¿a qué quiero llegar? ¿Es Five Nights at Freddy's un buen fangame? Sí. A pesar de que su premisa parece tonta, el juego es realmente entretenido. La dificultad no es absurda ni injusta, simplemente exige que aprendas sus mecánicas. Y cuando llegas a las últimas noches, no es que cambie todo, es que todo va más rápido. Y eso, está bien diseñado. El juego incluso continúa con Noche 6 y Custom Night, aunque si me meto en eso, este video se va a alargar más de lo necesario. Pero lo dices porque no lo has terminado, ¿verdad? Cállate. Así que sí. Friedrich es un fangame excelente. Tiene una jugabilidad sólida, una identidad clara, y una premisa que parece meme, pero funciona.
Y eso, honestamente, es más de lo que muchos fangames pueden decir. Sé que el video de hoy no fue un psicosis. Pero espero que lo hayan disfrutado. Esto también es parte del regreso. Yo soy Anxis. Y nos vemos más pronto de lo que creen. Chao.